Para eso nosotros tenemos un sistema de algoritmos. Los algoritmos son sistemas que nos permiten realizar un diagnóstico clínico en base a una serie de brazos. Y ustedes van a ver cómo es bien fácil establecer diagnóstico de anemia si correctamente interpretamos un laboratorio o una citometría hemática. Obviamente es importante también la presentación y la historia clínica, pero más que la historia clínica es importante evaluar correctamente un hemograma. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene anemia o manifestaciones clínicas de anemia, astenia, palidez, decaimiento, pérdida de apetito, claudicación, cefalea, palpitaciones, insomnio, etcétera, etcétera, que son síntomas muy inespecíficos. Todo esto lo atribuimos a un déficit en el aporte tisular de oxígeno, debido obviamente a una disminución de las cifras de hemoglobina. Por lo tanto, cuando estamos frente a un paciente que tiene anemia, el primer elemento diagnóstico que tenemos que tomar en cuenta es un hemograma completo y correcto. Y dentro del hemograma, lo primero que vamos a evaluar nuevamente es la serie roja. Si ustedes se dan cuenta, esta es una citometría hemática en un hemograma. Y habíamos dicho que dentro del hemograma tenemos que identificar los componentes de la serie roja. Y los componentes de la serie roja: hemoglobina, expresada en gramos por decilitro; hematocrito, que es el valor porcentual y relación plasma, ¿sí? Paquete globular; los índices hematimétricos. El valor de la cantidad de glóbulos rojos no tiene ninguna relevancia, ¿sí? Por lo tanto, el decir que tienes aquí 5 por 5, 0.4 por 10 a la 6, es decir, 5.040.000 glóbulos rojos, no tiene ninguna relevancia. Hasta los índices hematimétricos y el ancho de distribución eritrocitaria. Este es un hemograma normal, miren, la hemoglobina 15.2, el hematocrito 47. Sin embargo, aquí tenemos un hemograma con una hemoglobina de 10.4, con un hematocrito 31. La definición de la Organización Mundial de la Salud es que un paciente tenga una hemoglobina por encima de 12, si es mujer, y por encima de 13, si es varón. Por lo tanto, anemia en general es la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Si ustedes se dan cuenta acá, en este hemograma, el paciente tiene anemia, tiene una hemoglobina de 10.4. Hay múltiples causas de anemia. Podría ser una anemia por deficiencia de hierro, una anemia por hemorragia aguda, una anemia hemolítica, una anemia secundaria a insuficiencia crónica, una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, una anemia por hemorragia aguda, una anemia por deficiencia de folato, una anemia por hemólisis, una anemia por secundaria ocupación de espacio de la médula ósea por células extrañas como una leucemia, una anemia secundaria aplasia medular, una anemia secundaria mielodisplasía. Miren, un montón de causas que originan anemia. Jamás vamos a establecer el diagnóstico de anemia si nosotros no realizamos, chicos, una correcta evaluación sobre todos los índices matemáticos. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene anemia, pero no sabemos por qué. Por lo tanto, tenemos nosotros que realizar una correcta evaluación de la serie roja. Vamos a volver a repetir que el elemento más importante de la serie roja está constituido por las cifras de hemoglobina. Acuérdense, la hemoglobina es una proteína compleja, con una estructura cuaternaria, es un ovillo que tiene dos cadenas polipeptídicas alfa y dos cadenas polipeptídicas beta. Tiene un grupo prostético que le da color y funcionalidad a la hemoglobina, formada por un anillo tetrapirrólico que es la fetoporfirina 9, y en el centro tenemos una molécula de hierro en forma de ion ferroso, es decir, hierro reducido. Por lo tanto, la hemoglobina normal debe tener dos cadenas alfa, dos cadenas beta, protoporfirina 9 y hierro en forma de ion ferroso. Esta debe estar siempre contenida dentro del glóbulo rojo. No existe hemoglobina libre, ¿verdad? Toda la hemoglobina está contenida dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, cuando nosotros medimos las cifras de hemoglobina, estamos evaluando la masa total de hemoglobina por unidad de volumen, que expresa, ¿sí?, en situaciones normales,
12 a 16 gramos por decilitro. Y es el único parámetro, chicos, para poder definir si el paciente tiene anemia o si el paciente tiene eritrocitosis. Si el paciente tiene anemia, ¿sí? Es porque las cifras de hemoglobina han disminuido. Ojo, no las cifras de la cantidad total de glóbulos rojos. Eso no define anemia. Lo que define anemia es la cantidad total de hemoglobina. De la misma manera, la mal llamada poliglobulia, ¿sí? Que no es más que el aumento de las cifras de hemoglobina, se denomina eritrocitosis y no poliglobulia. Les había dicho en la primera clase que dentro de ese rango de normalidad, es decir, de 12 a 16 gramos, se debe tomar en cuenta parámetros fisiológicos como la edad, el sexo y la altitud geográfica. Es decir, que dentro de ese valor, parámetro de normalidad, los varones tenemos mayor cantidad de hemoglobina, probablemente 16, y las mujeres 14, debido a que existe el estímulo androgénico sobre la médula ósea. No es lo mismo un varón que una mujer. No es lo mismo un niño o un adolescente que un viejito de 90 años, donde la reserva medular ha disminuido. Sin que eso quiere decir que el viejito tenga anemia. El viejito probablemente tiene 12,5 gramos, en cambio el niño debe tener 16 o 15 gramos. Conforme aumentamos la altitud geográfica, les había dicho, aumenta o disminuye la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión que tiene que ejercer el oxígeno a nivel del alveolo para poder mantener esa diferencia o ese gradiente de presión disminuye. Y eso obviamente disminuye la saturación teórica de oxígeno, lo que se enseña por los receptores que están a nivel de la arteriola aferente, que transmite esta disminución de la saturación de oxígeno a las células intersticiales productoras de eritropoyetina en el riñón, que van a producir en forma compensadora mayor cantidad de eritropoyetina, tratando de estimular mayor cantidad de eritrocitos para transportar mayor cantidad de oxígeno. Sin embargo, este es un mecanismo deleterio. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de glóbulos rojos no asegura que transportes mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, se produce una hipoxemia cada vez que aumenta la masa globular. Dentro de los parámetros de normalidad, no es lo mismo vivir en Potosí que vivir en Santa Cruz. En Potosí tendremos 16 gramos de hemoglobina y en Santa Cruz tenemos 14 gramos de hemoglobina. El hematocrito no es más que la relación plasma-globular, es decir, el porcentaje que resulta de separar el plasma del paquete globular. El 99% del paquete globular está representado por los glóbulos rojos y solamente el 1% por los glóbulos blancos y plaquetas. De ahí que el aumento de glóbulos rojos o plaquetas o la disminución de glóbulos rojos y plaquetas no tiene ninguna significación en la variación del hematocrito, pero sí la cantidad de glóbulos rojos o la masa globular. El número total de glóbulos rojos se expresa en millones por microlitro, es decir, a la potencia 6, y es un parámetro poco exacto en recuentos manuales. Lo que sí es importante recordar, chicos, es que jamás debemos dejar de lado en la evaluación de la serie roja los índices matimétricos. Y dentro de esos índices matimétricos tenemos el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen globular medio evalúa, hemos dicho, el tamaño individual del glóbulo rojo, expresado en femtolitros. Y lo normal es que oscile entre 80 y 100 femtolitros. Cuando tenemos glóbulos rojos con una cifra menor de 80, eso significa que tienes glóbulos rojos pequeños, es decir, microcitos. Cuando tenemos glóbulos rojos de más de 100 picogramos, perdón, femtolitros, eso quiere decir que tenemos macrocitos. Pero en algunos casos, las cifras de BGM están dentro de lo normal, entre 80 y 100. Y eso significa, ¿sí?, que hay normocitosis. La hemoglobina corpuscular media evalúa el color del glóbulo rojo, que depende de la cantidad individual de hemoglobina contenida en el glóbulo rojo y se expresa en picogramos, 27 a 32. Y tenemos hipocromía, normocromía e hipercromía. Fuera de esos índices matimétricos, tenemos que tomar en cuenta dos parámetros más. Yo les había mencionado esto en la anterior clase.
el ancho de distribución eritrocitaria, o red distribution width, que oscila entre 12 y 13%, y que en forma indirecta, evalúa la diferencia de tamaño o anisocitosis entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. A mayor diferencia de tamaño, mayor anisocitosis, y por lo tanto el ancho de distribución eritrocitaria aumenta. Y eso es importante porque permite hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en las anemias hipocrómicas microcíticas. Porque, por ejemplo, una característica de la anemia hipocrómica microcítica por deficiencia de hierro es la severa anisocitosis. Por lo tanto, cuando tengamos una anemia hipocrómica microcítica con un ADE alto, vamos a sospechar en anemia ferropénica. Todo lo contrario, por ejemplo, en las otras anemias hipocrómicas microcíticas, como son la anemia asociada a enfermedad crónica, la talasemia y la anemia sideroblástica, donde el ancho de distribución eritrocitaria, es decir, la anisocitosis, no es tan severa. Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes que tienen restos nucleares en el citoplasma. Uno de cada 100 glóbulos rojos es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje de reticulocitos normal, teóricamente, es del 1%, ¿verdad? En forma indirecta, los reticulocitos permiten evaluar la capacidad regenerativa eritropoyética de la médula ósea. Eritropoiesis es el proceso fisiológico, hemos visto en la última clase, proceso fisiológico coordinado, ordenado, de diferenciación y proliferación de la serie eritroide, que va desde la unidad formadora de brotes de coronas eritroides hasta el eritrocito maduro anucleado. Cuando los reticulocitos están aumentados, quiere decir que la médula ósea tiene capacidad regenerativa para compensar la pérdida de glóbulos rojos, lo que ocurre, por ejemplo, en la hemorragia aguda y en la hemólisis. En cambio, si los reticulocitos están disminuidos, son menos del 0,5%, la capacidad regenerativa está disminuida y por lo tanto es una anemia regenerativa. Todas las anemias son regenerativas con excepción de la anemia hemolítica en general y la anemia por hemorragia aguda. Para tener un mejor control, una mejor evaluación de los reticulocitos, se hace lo que se llama cuenta corregir reticulocitos, que como ustedes ven acá, es una ecuación donde se multiplican los reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente elevado a 45, que teóricamente es el hematocrito normal. Finalmente, se tiene una evaluación morfológica, y les había mostrado en la anterior clase cómo, ¿sí?, a través de esta interpretación morfológica podemos, por ejemplo, inferir la presencia de alguna enfermedad. Ejemplo, la presencia, por ejemplo, de acantocitos o células crenadas nos hacen pensar que estamos frente a un paciente con insuficiencia renal crónica. Son glóbulos rojos estrellados. Miren, este es el hematocrito. Está compuesto por un sobregrado que es el plasma, rico en electrolitos, proteínas, factores de coagulación, y acá tenemos, ¿sí?, la masa globular. La masa globular representa el 45% del total del hematocrito y el 90%, el 99% más bien dicho, está representado por la masa de glóbulos rojos. Muy bien. Hay que tomar en cuenta consideraciones generales cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que tiene anemia. La anemia no es una enfermedad, es un síndrome. Anemia no es más que la consecuencia de alguna entidad. Por eso es como un témpano, un iceberg, un témpano de hielo, un iceberg, donde la punta no es más que la anemia. Y no estamos viendo nosotros la base subyacente que origina la anemia. La anemia puede ser, por ejemplo, la manifestación de una enfermedad severa como una neoplasia, un cáncer de colon, por ejemplo, sangrante, o una neoplasia activa que origina anemia, o una infección oculta como una endocarditis infecciosa que produce anemia, o traumatismos extensos que producen anemia, o bien ser resultado de carencia de vitaminas como vitamina B12, vitamina B6, ácido fólico, o carencia de tiamina, por ejemplo, o carencia de hierro. Entonces es una consecuencia de alguna situación. Obviamente la consecuencia de la anemia es la disminución en la capacidad transportadora de oxígeno, porque la única vía fisiológica de transportar oxígeno es la hemoglobina. No podemos transportar oxígeno desde los alveolos hacia los tejidos con otro tipo de sustancias. Por lo tanto, a menor cantidad de hemoglobina, menor capacidad transportadora de oxígeno, y se produce una hipoxemia tisular. Y la hipoxemia tisular se traduce en trastornos en la función de órganos y tejidos, con una variedad de síntomas, que va a depender, por ejemplo, de paciente a paciente. Si el síndrome anémico se instaura en forma lenta y progresiva,
existe capacidad compensadora, ¿verdad? Puede haber una taquicardia con mayor, ¿sí? Aumento, o sea, con el aumento consecuente del volumen sanguíneo, ¿verdad? Tratando de compensar las necesidades metabólicas que están en la periferia y origina, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, secundaria a una anemia hemolítica. Digo, perdón, un síndrome anémico, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo una anemia aguda que una anemia crónica. La anemia crónica de instauración progresiva permite compensar esa situación. Vamos a ver, por ejemplo, pacientes que tienen 2 o 3 gramos de hemoglobina que están totalmente asintomáticos. Pero si se produce una anemia en forma aguda, por ejemplo, la capacidad compensadora no es tan inmediata y se presentan manifestaciones. Por eso la rapidez de aparición juega un papel importante en las manifestaciones clínicas. Y aumenta la severidad. No es lo mismo tener 11 gramos de hemoglobina, que es una anemia leve, a 3 gramos de hemoglobina, que es una anemia severa. Entonces los síntomas van a depender de estas características. Los síntomas generalmente son muy inespecíficos. Por eso les había dicho que la anemia no es una enfermedad, chicos, sino es un síndrome, pero es el síndrome que origina o hace o es la primera causa de consulta en hematología y en medicina general. Los pacientes vienen con astenia, con hiporesia, con cefalea, con palpitaciones y con palidez. Si les hacemos un hemograma, vamos a ver que las cifras de hemoglobina están por debajo de 12, sea varón o sea mujer. Si tiene un paciente que tiene 9 gramos de hemoglobina, tiene anemia, ¿verdad? Y obviamente, dependiendo de esas características que les había dicho de paciente, rapidez de aparición, cronicidad o el tipo de la severidad de la anemia, va a tener manifestaciones que son muy inespecíficas, muy inespecíficas. Sí, por ejemplo, dentro de la historia clínica tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si es una anemia desde el nacimiento. Si es una anemia desde el nacimiento, vamos a pensar, por ejemplo, en anemias de tipo congénito, membranopatías, hemoglobinopatías, enzimopatías. Por ejemplo, una talasemia, que es una hemoglobinopatía. O en edad media de la presentación, una anemia perniciosa, o que una deficiencia de folato o de hierro. Vamos a ver, por ejemplo, o vamos a evaluar la rapidez de presentación, ¿verdad? Muy bien. Independientemente de las manifestaciones clínicas, aunque veas un paciente pálido, manifestaciones clínicas de astenia, hiporexia, palpitaciones, claudicación, ¿sí? Tinitos, cefalea, nunca vamos a establecer el diagnóstico de anemia si no hacemos nosotros una evaluación de las cifras de hemoglobina. En varones se dice que un paciente tiene anemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 13 gramos por decilitro. Y en mujeres no embarazadas, cuando las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos por decilitro. Todo está muy bien definido cuando tenemos un paciente que tiene anemia. Muy bien, recuerda nuestro primer hemograma, el paciente que tiene anemia. Y no, nunca vamos a llegar a un diagnóstico de anemia si nosotros no seguimos racionalmente un algoritmo. La anemia, definida como la disminución de las cifras de hemoglobina, se clasifica desde el punto de vista morfológico, tomando en cuenta el volumen corpuscular medio en anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Si las cifras de hemoglobina están por debajo de 12 gramos por decilitro y el paciente tiene una anemia microcítica, hay determinados tipos de anemia. De la misma manera en la anemia normocítica y la anemia macrocítica. Muy bien. Ojo, si nosotros tenemos un paciente con anemia, menos de 12 gramos de hemoglobina, y tenemos microcitosis, un VG menos de 82, tenemos menos de 80, hay dos posibilidades. En el 0.01%, la anemia microcítica generalmente es hipercrómica, es lo menos posible. En el 99.9%, siempre que exista anemia microcítica, hay hipocromía, ¿sí? Entonces, lo más frecuente que es que una anemia microcítica sea hipocrómica. Y lo menos frecuente es que una anemia microcítica sea hipercrómica. Si nosotros nos encontramos con una anemia microcítica e hipercrómica, solamente hay una causa, la microesferocitosis hereditaria. La microesferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica congénita por trastornos de la membrana del glóbulo rojo.
Aquí existe un defecto en la síntesis de una proteína del citoesqueleto de la membrana. Se pierde el área de la membrana y no se pierde la hemoglobina. Por lo tanto, al haber una menor área de membrana, ¿sí? Envuelve una suficiente cantidad de hemoglobina. Por eso el glóbulo rojo es hipercrómico, pero es microcítico porque hay menor área de superficie de membrana. ¿Sí? Cuando veamos esta situación, pensemos siempre en una anemia es hereditaria y por lo tanto no va a ser frecuente que un paciente que tiene 40 años o una mujer de 35 años presente pues una anemia aguda hipocrómica, ¿sí? Perdón, microcítica hipercrómica. ¿Por qué? Porque debería presentar este tipo de anemia desde el nacimiento. Muy raro. Nos olvidemos de esto y vamos a la generalidad, al 99.9% de las anemias microcíticas, que son anemias microcíticas hipocrómicas. Siempre existe esa correlación. Cuando tenemos anemia hipocrómica microcítica, solo hay 4 causas, no hay más. En general, deficiencia de hierro, anemia asociada a enfermedad crónica, anemia sideroblástica y talasemia. Son 4 causas. Para eso, chicos, lo primero que hacemos cuando estamos frente a una anemia hipocrómica microcítica con BGM bajo y HCM bajo es valorar o medir los niveles de hierro, especialmente los niveles de hierro de reserva, es decir, la ferritina sérica. Si la ferritina está disminuida, no hay duda, es una anemia hipocrómica microcítica con ferritina disminuida y por lo tanto estamos frente a una anemia ferropénica, ferropénica. Pero mientras la ferritina esté entre valores normales o elevados, no va a ser una anemia ferropénica. O estamos frente a una anemia sideroblástica por intoxicación por plomo, una talasemia o una anemia asociada a fenómeno inflamatorio que se conoce como anemia de enfermedad crónica. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos anemia hipocrómica microcítica es la ferritina. Ferritina baja, no hay duda, ferropenia. Ferritina normal o ferritina alta, o anemia inflamatoria, enfermedad crónica, talasemia menos frecuente y menos frecuente todavía anemia asociada a intoxicación por plomo. ¿Por qué la anemia hipocrómica microcítica, ¿sí?, tiene esa característica? Porque al no haber hierro, no hay suficiente síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, la cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo es escasa y el glóbulo rojo es chiquito y pálido. Pero ¿por qué en la talasemia, anemia sideroblástica y en la anemia asociada a enfermedad crónica también el glóbulo rojo es chiquito y es pálido? Por ejemplo, en la talasemia hay una disminución en la síntesis de cadenas alfa y beta de globina. Por lo tanto, hay una disminución de la globina. Y si hay disminución de la globina, hay menor síntesis de hemoglobina y menor cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo de la talasemia es chiquito y es pálido. En la anemia sideroblástica o intoxicación por plomo, el plomo lo que hace es competir e inhibir a la hemsintetasa. La hemsintetasa es una enzima que incorpora el hierro a la protoporfina 9. ¿Sí? El hierro, ¿sí?, al inhibir la incorporación de hierro a la protoporfina 9, hace que haya un déficit en la síntesis de hemo. No porque no haya hierro, sino porque evita que el hierro forme parte del hemo. Y si no hay hemo, no hay una buena síntesis de hemoglobina y el glóbulo rojo es chiquito y es pálido. En la anemia asociada a enfermedad crónica existe un fenómeno de atrapamiento macrofágico de hierro, es decir, disminuye el hierro funcional. No es que no haya hierro, todo el hierro más bien está atrapado en forma de ferritina en los macrófagos debido a ese fenómeno inflamatorio crónico. Y eso hace que haya menor disponibilidad de hierro funcional para la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, la cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo es poca y el glóbulo es chiquito y pálido. Pero la ferritina está elevada en estas 3 entidades. ¿Por qué? Porque no se está utilizando. Es un déficit funcional de hierro, porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos, a diferencia de la anemia ferropénica. En resumen, no se olviden, anemia hipocrómica microcítica, en el 99.9% de los casos, ¿sí? Anemia ferropénica, talasemia, anemia sideroblástica o intoxicación por plomo
y anemia asociada a enfermedad crónica. Las más frecuentes, la anemia ferropénica y la anemia asociada a enfermedad crónica. Entonces, estas son las cuatro causas. Si nosotros estamos frente a una anemia con deficiencia de hierro, vamos a pensar en estas cuatro causas. Que no comamos hierro, una ingesta adecuada, un defecto en la absorción, por ejemplo, gastrectomía o una mala absorción intestinal, pérdidas aumentadas de hierro como metrorragias, hemorragia del tubo digestivo, hemanturia y hemodiálisis, o un aumento de los requerimientos, lo que ocurre en el embarazo, o lo que ocurre, por ejemplo, en el paciente que va a recibir eritropoyetina y que necesita mayor cantidad de hierro para formar hemoglobina. Cuando nos referimos a la anemia asociada a enfermedad crónica, son cuatro entidades que originan esta anemia asociada a enfermedad crónica: infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, tumores o neoplasias que no necesariamente invaden la médula ósea, sino que son activos per se, y traumatismos y quemaduras. Están las talasemias, que es talasemia alfa, el déficit en la síntesis de cadenas alfa de globina, o las talasemias beta, déficit en la síntesis, producción de cadenas beta de globina. Y finalmente la intoxicación con plomo, que origina la anemia ceroblástica por una inhibición en la incorporación del hierro a la protoporfirina 9 y un defecto en la síntesis del hemo. Está muy claro. Vámonos a la anemia normocítica normocrómica. Tienes anemia, pero el BGM está entre 80 y 100 y el HCM está entre 27 y 32. Por lo tanto, estamos con una anemia normocítica. Por definición, la anemia normocítica normocrómica, ¿será una anemia ferropénica? No, porque la anemia ferropénica es una anemia hipocrómica microcítica. Ojo. ¿Será una talasemia? No, porque la talasemia, por definición, es una anemia hipocrómica microcítica. Cuando tenemos una anemia normocítica normocrómica, aquí sí es válido pedir reticulocitos, porque los reticulocitos nos van a permitir diferenciar entre las anemias regenerativas y las anemias arregenerativas. En cambio, en las anemias hipocrómicas microcíticas, siempre los reticulocitos van a estar bajos, ¿verdad? Porque en la deficiencia de hierro, al no haber hierro, no hay formación de glóbulos rojos, reticulocitos bajos. En la anemia sideroblásica, las talasemias tampoco, y menos en la anemia de enfermedad crónica, porque todo está bloqueado, el hierro está bloqueado y por lo tanto no hay síntesis de hemoglobina. A diferencia, por ejemplo, de las anemias normocíticas normocrómicas. Si los reticulocitos están normales o elevados, ¿qué quiere decir esto? Que la médula ósea está teniendo la capacidad de compensar y generar glóbulos rojos jóvenes para compensar la pérdida. Y hay dos anemias normocíticas normocrómicas con reticulocitos normales o generalmente altos. Se llama anemia regenerativa. La pérdida aguda de sangre y la hemolis. Obvio, si tienes una herida de bala, una herida por arma blanca, estás perdiendo masa globular. La médula ósea no está dañada, la médula ósea trata de compensar formando mayor cantidad de glóbulos rojos. Por eso los reticulocitos son normales o aumentados. Y según las anemias hemolíticas en general, porque hay pérdida de masa globular por destrucción, por disminución de la vida media del glóbulo rojo. Y por lo tanto, los reticulocitos son normales o aumentados. Pero si los reticulocitos están bajos, por el contrario, menos de 1.5, a eso se llama anemia regenerativa. ¿Dónde está el problema? En la médula ósea. Por tanto, si tienes una anemia normocítica normocrónica con reticulocitos bajos, tendrás que hacer una evaluación de la médula ósea. Y hay tres causas que producen anemia normocítica normocrómica regenerativa: aplasia medular, ¿sí? Ausencia absoluta, ¿sí?, de precursores hematopoyéticos por defecto de la célula madre, una mielodisplasia, que es un trastorno de maduración a nivel de la médula ósea, o la mieloptisis, que es la ocupación de la médula ósea por células extrañas ajenas, blastos, la leucemia aguda, una metástasis, una infiltración por células de linfoma o en la enfermedad de Hodgkin en la médula ósea. Todo esto origina anemia normocítica normocrómica regenerativa. Pero si la médula ósea es normal, el problema puede ser un estímulo para la formación de glóbulos rojos. Y el déficit de eritropoyetina, como ocurre en la insuficiencia renal crónica, origina anemia normocítica normocrómica. La anemia de la insuficiencia renal crónica terminal, cuando las cifras de creatinina, urea, están elevadas y ha perdido el riñón la capacidad de filtrar en forma sostenida,
ha perdido también la capacidad de formar eritropoyetina. Por tanto, al no haber estímulo, obviamente los eritrocitos están bajos y es una anemia normocítica normocrónica. Algunas anemias asociadas a enfermedad crónica también se presentan como anemia normocítica normocrónica. Por lo tanto, en general, cuando los reticulocitos en presencia de una anemia normocítica normocrónica están normales o altos, anemia o pérdida aguda de sangre o anemia hemolítica. Pero si los reticulocitos están bajos, aplasia medular, mielodisplasia, mieloptisis o insuficiencia crónica o anemia asociada a enfermedad crónica. Una característica de las anemias regenerativas es la anemia hemolítica, eso vamos a ver más adelante. Las anemias hemolíticas pueden ser congénitas o adquiridas. Y aquí es importante evaluar esta prueba que se llama prueba de Coombs, que la vamos a ver más adelante. Vamos a brincar esta diapositiva. Finalmente, chicos, tenemos a la anemia macrocítica. La anemia macrocítica generalmente es hipercrónica. ¿Cuándo hablamos de anemia macrocítica? Cuando el volumen corpuscular medio está por encima de 100 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media por encima de 37, 32, perdón, picogramos. Y aquí existen dos posibilidades. La mayor parte de las anemias macrocíticas se deben a un déficit en el aprovechamiento de ácido fólico y vitamina B12 en el cuerpo. Es decir, a eso se llaman anemias megaloblásticas. Por lo tanto, siempre que tenemos una anemia macrocítica, vamos a pedir las cifras de folato y B12. Si el folato y B12 están bajos, es una anemia megaloblástica. Pero muchas veces no hay laboratorios que te permitan evaluar el folato y la B12. Por tanto, vamos a ir a una biopsia aspirada de médula ósea para ver cómo está la médula ósea. La característica de la anemia macrocítica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico es que existan megaloblastos, es decir, son eritroblastos gigantes con asincronía en la maduración microcitoplasmática por déficit de vitamina B12. Ya se llama anemia megaloblástica. ¿Sí? Si no tenemos anemia megaloblástica, la médula ósea es normal y las cifras de vitamina B12 y ácido fólico son normales, entonces tenemos otras causas de anemia macrocítica. Por ejemplo, antimetabolitos, sulfas, las sulfas, que metoclin, sulfamethoxazol, o bien otros medicamentos como los metabolitos, metoclexato, azatioprina, mercaptopurina, pueden generar anemia macrocítica del problema. Hidroxiurea, las hepatopatías, la cirrosis hepática, las hepatitis, o sea, la insuficiencia hepática crónica cursa con macrocitosis y hipertrofia. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo origina anemia macrocítica hipertrófica. Algunas causas de plasia medular, algunos síndromes específicos. Y ojo, por ejemplo, las anemias hemolíticas regenerativas con aumento de reticulocitos. Los reticulocitos no se ven a simple vista, se tienen que teñir con esa tinción que se ha dicho de azul brillante de crecido. Cuando no se hace esa tinción y directamente se pasa el tubo por el sistema del tubo y hay un aumento de reticulocitos, la reticulocitosis falsamente nos da la impresión de que estamos frente a una anemia macrocítica hipertrófica. ¿Está entendido? Entonces vamos a volver a reincidir en esto. Anemia, cuando la hemoglobina está por debajo de 12. Y aquí evaluamos los índices matemáticos. El más importante, el BGM. Si el BGM está bajo, es anemia microcítica. Generalmente hipocrómica. 4 causas: nefropénica, talasemia, anemia sideroblástica y anemia asociada a crónica. Para hacer el diagnóstico diferencial, niveles de ferritina. Si tenemos una anemia normocítica normocrómica, entonces aquí nos evaluamos los reticulocitos. Si nosotros evaluamos los reticulocitos y los reticulocitos están altos o normales, anemia regenerativa, hemorragia aguda o hemólisis. Pero si están bajos, es una anemia regenerativa. Entonces le hacemos una aspirada biopsia medulosa o bien evaluamos correctamente el hemograma. Si no hay alteraciones en las redes rojas y serie plaquetaria, lo más probable es que sea un paciente con falla renal crónica, porque es una anemia regenerativa aislada. Pero si hay trombocitopenia o leucopenia, estamos obligados a evaluar la médula ósea. Y en este caso tenemos la plasia medular, la mielodisplasia y la mieloptisis, ¿verdad? Finalmente, tenemos la anemia macrocítica hipercrónica. En este caso, cuando tenemos niveles de folato y vitamina B12 disminuidos, a eso se llama anemia megaloblástica.
y se correlaciona con medio de alteraciones morfológicas, la presencia de la maduración del citoplasmática o cambios megaloblásticos en la serie roja, blanca y plaquetaria, pero sobre todo en la serie roja, que nos permite establecer el diagnóstico de anemia megaloblástica. Si descartamos los niveles de vitamina B12 y ácido fólico disminuidos y no estamos en presencia de esa anemia megaloblástica, tenemos hepatopatías, medicamentos, hipotiroidismo, clase neural y algunos síntomas clásicos. Muy bien. Ejercicio. A ver, esta paciente se llama Susana Arauz. Vamos a ver, la señora Susana Arauz tiene síndrome anémico. Nos vamos a olvidar de las manifestaciones clínicas generales, es un síndrome anémico. Entonces, me han descrito el estudio clínico de un síndrome anémico y me han tomado un hemograma. ¿Cuánto hemoglobina tiene esta paciente? 7.8. ¿Cuánto es lo normal? 12 a 16. Por lo tanto, ¿qué tiene esta paciente? Tiene anemia, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hemos dicho? Evaluar el volumen corpuscular medio. Lo normal es 80 a 100. Por lo tanto, si tiene 59, ¿qué tipo de anemia es? Es una anemia microcítica. ¿Qué es lo que hemos dicho? Correlacionar con la hemoglobina corpuscular media. Es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuál? ¿Tendrá una anemia hemolítica? ¿Tendrá una anemia por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico? ¿Tendrá una anemia por hemorragia aguda? No, porque al tener una anemia hipocrómica, microcítica, solo hay 4 causas: o ferropenia, o anemia asociada a enfermedad crónica o inflamatoria, o talasemia, o anemia sideroblastica. ¿Cómo está el ancho de distribución eritrocitaria? Miren que la de alto, ¿verdad? Hay anisocitosis. ¿Cómo están los glóbulos blancos? 5600. Pero ¿cómo están las plaquetas? Miren, 500 plaquetas con un volumen plaquetario normal. Hay trombocitosis con un volumen plaquetario normal. Habíamos dicho que dentro de las causas de trombocitosis está la anemia ferropénica, ¿verdad? Una característica de la anemia ferropénica es que tengas anemia hipocrómica microcítica con anisocitosis o trombocitosis reactiva. Entonces, una sospecha es que esta paciente tenga una anemia ferropénica. ¿Qué es lo que hacemos en forma primaria cuando tenemos un paciente con este hemograma? Ferritina. Si la ferritina está baja, te confirma que es una anemia ferropénica. Por falta de aporte, por falta de absorción, por pérdidas aumentadas o por requerimientos aumentados. Pero si la ferritina está normal o está elevada, no es una anemia ferropénica. O es una anemia asociada a enfermedad crónica, o es una talasemia, o es una anemia sideroblastica. No hay más. El Alejandro Carvalho es un paciente que viene con una hemoglobina 7.6. Tiene síndrome anémico. Por lo tanto, tiene anemia, ¿verdad? 7.6 gramos de hemoglobina. Tiene anemia. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Los índices. El VGM está en 83 y el HCM en 28. Es una anemia normocítica, normocrómica. Por definición, que hemos dicho cuando estamos frente a una anemia normocítica, normocrómica, ve los reticulocitos. Deberíamos pedir reticulocitos, evidentemente. Aquí no nos han dado los reticulocitos, pero pedimos. Si los reticulocitos estuviesen normales o altos, o es hemólisis, o es hemorragia. Si los reticulocitos están bajos, o es un problema de la medulosa, o es una insuficiencia crónica, o es una anemia asociada crónica. Como no tenemos leucocitos, vamos a evaluar el resto del hemograma. ¿Cuántos leucocitos tiene este paciente? 1000 leucocitos. Leucopenia. ¿Cuántas plaquetas tiene? 77,000. ¿Qué tiene este paciente? Pancitopenia. Si tienes una anemia normocítica normocrómica, ¿ustedes creen que tenga anemia regenerativa o regenerativa? Lo más probable es que tenga una anemia A regenerativa, porque los reticulocitos probablemente están bajos. ¿Y por qué van a estar bajos? Porque la capacidad eritropoietica está disminuida, porque la médula ósea probablemente está defectuosa. Cuando tienes un paciente con pancitopenia y tienes anemia normocítica normocrómica, hay 3 causas. ¿Cuáles habíamos dicho? Aplasia medular, la mielodisplasia o una leucemia, una mielotisis. Miren, anemia normocítica normocrómica con pancitopenia. Vamos. Esta paciente tiene, o este paciente tiene síndrome anémico. ¿Por qué? Porque tiene una hemoglobina de 10.4, tiene anemia, tiene un metabolitismo de 31. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Normal, 87. Es una anemia normocítica, normocrómica, ¿verdad? Causa anemia normocítica, normocrómica. Lo mismo, hay que medir los reticulocitos. Si los reticulocitos están normales o aumentados, anemia hemolítica, hemorragia aguda. Si están disminuidos, mielotisis, mielodisplasia medular, disfuncional crónica.
Pero como no tenemos reticulocitos aquí, ¿cómo están los leucocitos? 6.600 normales. ¿Cómo están los plaquetas? 296.000. ¿Ustedes creen que tenga una anemia regenerativa? No. Lo más probable es que este paciente tenga, o es una hemorragia aguda, es un paciente que ha venido sangrando después de un accidente y obviamente pues tiene anemia. ¿Por qué va a modificar sus leucocitos y por qué va a modificar las plaquetas? Nada. O tiene una anemia hemolítica, o tiene una anemia regenerativa por insuficiencia renal crónica por deficiencia de eritropoyetina, ¿verdad? Entonces, simplemente evaluando correctamente la C roja y evaluando las otras cifras, inferimos qué tiene este paciente. Veremos, miren, reticulocito 0,1% y es una anemia con 3,4 de hemoglobina, 600 leucocitos y 17.000 plaquetas. Una anemia A regenerativa con pancitopedia. Probablemente el problema está en la médula ósea. Vamos a esto. Hemoglobina 9,7, anemia. Hematocrito 21. ¿Cómo está el BGM? 115. ¿Cuánto es lo normal? 80 a 100 centilitros. Aquí tenemos 115. Macrocitosis. La hemoglobina corpuscular es 52. Lo normal es 27 a 32. Una macrocitosis e hipercromías severas, ¿verdad? Con 5% de reticulocitos. ¿Se dan cuenta? Macrocitosis e hipercromía. ¿Tendrá una anemia ferropénica? No, la anemia ferropénica es hipocrómica microcítica. ¿Tendrá una anemia por hemorragia aguda? No, la hemorragia aguda es normocítica normocrómica. Cuando tenemos una anemia macrocítica hipocrómica, ¿qué es lo primero que pedimos? Niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Porque una posibilidad es la deficiencia de folato o la deficiencia de vitamina B12. Pero si la vitamina B12 y el ácido fólico son normales, una hepatopatía, o son medicamentos como antimetabolitos, sulfacetina, mercaptopurina, methotrexato, fluoracilo, o bien hipotiroidismo o una anemia hemolítica, podría ser, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean cómo, si nosotros evaluamos correctamente la serie roja, van a poder inferir las posibilidades y los diferentes tipos de anemia. Muy bien. Preguntas. Doctor, buenas noches. Una duda, doctor. Iván, En caso de una paciente mujer que presenta una alteración en el sangrado menstrual, ¿esta sería clasificada como anemia microcítica hipocrómica o a ver, no normocítica te he normocrómica? comprendido. Tú me estás diciendo, una mujer que tiene trastornos menstruales. Obviamente, si tiene trastornos menstruales y ha perdido mucha sangre, va a tener anemia. Depende. Si tiene anemia hipocrómica microcítica, ¿en qué vas a pensar? En deficiencia de hierro. Pero si tiene anemia normocítica, normocrómica, vas a pensar que en primera instancia el sangrado menstrual abundante ha originado anemia por sangrado agudo, sin que todavía se manifieste la deficiencia de hierro. Respuesta contestada. Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Todos, todos están callados. A ver, Iris Vides, preguntas. Esto lo vemos todo el tiempo, con mis grupos prácticos, todo el tiempo vemos, ¿verdad? Le evaluamos un hemograma y decimos anemia, hipocrómica microcítica, deficiencia de hierro, talasemia, dimesioblástica, anemia suficiente. ¿Qué le pedimos? Ferritinas. Ferritinas esa baja anemia ferritina. Pero si tienes anemia normocítica, normocrómica, reticulocitos. Reticulocitos normales o altos, hemorragia aguda o hemorragia, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Iris? Vides, No, doctor, todo correcto. Se entendió todo. seguro. Esto es básico. A ver, María Eugenia Mendoza, de tanto tiempo nos estamos viendo. Bueno, nos estamos oyendo. Sí, doctor. No, todo está bastante bien explicado, doctor. Se Bueno, entendió. la primera clase hemos interpretado correctamente el hemograma. La segunda clase les he hablado un poco de la hematopoiesis y la fisiología, pero ahora esta clase es bien importante, porque si no entienden esta clase, no vamos a poder entender y no vamos a poder llegar a un diagnóstico de los diferentes tipos de anemia. ¿Está bien? Muy bien, mañana vamos a